empuje, pero lamentablemente requieren también apoyo institucional. Por eso esta noche vamos a recibir a 4 personas que son la cabeza visible de ese apoyo institucional sin el cual este tipo de eventos no pueden salir adelante. Les voy a pedir que suban al escenario, no les voy a pedir un discurso, nos han dicho que tenemos que ser muy breves, así que les haré una pregunta a cada uno de ellos, pero quiero realmente que les conozcan, que sepan quién está respaldando este proyecto tan interesante en su 9ª edición. Por eso voy a pedir que suba al escenario doña Amparo Lucía Jiménez Rubio, directora del Centro de Artes Escénicas de la Música de Extremadura. Don Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres. Don Samuel Martín, presidente de la Mancomunidad de la Vera y también alcalde de Pasadón de la Vera. Y por último, pues nuestro anfitrión, el alcalde de Jarandilla, don Fermín Encabo, que también es presidente de Adifobe. Por si acaso se enrolla mucho, pues desde aquí puedo yo tener el mando para detenerles. Es que había una red de autobuses, pues me lo explicaban, pero a mí me parecía algo tan difícil de organizar que quiero que usted nos explique cómo funciona eso. Sobre el tema de los autobuses, pues sí, cuando nos propusieron decidimos que sí. ¿Por qué? Porque es una forma de que la gente se pueda mover de un sitio a otro. La gente mayor, que muchas veces no tiene esa posibilidad de moverse a los sitios donde tiene el acto, pues va a poder venir con el autobús. De la otra forma, posiblemente no se pudiera mover. Y también, ¿por qué no? Vamos a ser un poquito egoístas, esa gente que quiera tomarse una cerveza en el pueblo donde se está haciendo el acto, porque también pueda tener esa posibilidad, ¿no? De venir y tomarse una cerveza y luego irse en el autobús. De la otra forma no podría, porque tendría que conducir, ¿no? Y esa es la forma de, bueno, de este grupo de acción local, de aquí de Jarandilla, perdón, de la comarca de la Vera, lo que hacemos es eso, promocionar que la gente pues, pueda circular por toda la comarca y pueda moverse, y eso lo que hacemos es dinamizar la comarca de la Vera. Bueno, vamos ahora con el presidente de la Mancomunidad de la Vera y alcalde de Pasadón de la Vera. ¿Qué significa tener en la Vera un evento cultural que se ha colado en la agenda ya de toda España, que tiene renombre a nivel nacional y que lo tenemos aquí, en nuestro medio rural? Bueno, pues a ver, son 9 ediciones ya, como comentabais antes. Es verdad que bueno, para la Vera es un orgullo que cada verano sea nombre de la agenda cultural no solamente regional, sino yo creo que la agenda cultural de toda España. Es un proyecto que ha nacido aquí en la comarca de la Vera, y demuestra que la comarca no solamente es naturaleza, que la comarca no solamente es gastronomía, sino que también tiene capacidad para desarrollar cultura desde ella misma, ¿no? Indómita, desde luego, la demostración. Considero que el arte, que la cultura, no es solamente algo de las grandes ciudades, algo de primer nivel, sino que también es algo que desde el medio rural se puede impulsar, y hay capacidad para impulsar esos proyectos nacidos desde aquí y se pueden convertir en referentes nacionales. Quisiera, la verdad, destacar el gran trabajo que lleva a cabo la Asociación Badila, Mané a la cabeza, por el equipo que la acompaña, como digo, el trabajo, el empeño que ponen a cada edición de la muestra de cine, cada edición de Indómita, que están comprometidas, por supuesto, con la tierra. Desde la Mancomunidad, como digo, siempre vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas, porque la muestra, además de entretener, creo que es algo importante, es algo que une. O sea, la comarca de la Vera es muy extensa, son 19 pueblos, una entidad local menor, son 84 kilómetros de distancia, y este tipo de eventos yo creo que lo que hace es unir en los espacios que cada pueblo propone para ello. Yo creo el gran acierto de esta muestra, que utiliza espacios de cada uno de los rincones de la Vera y los prepara en escenarios idílicos para cada una de las actuaciones. Pocas comarcas realmente pueden decir, ¿no?, que tienen plazas históricas, ¿no?, como se van a llevar a cabo esa proyección de cine en Talavera de la Vera, o en los jardines del Palacio de los Condes de Osorno, en Pasadón de la Vera, o en edificios monumentales y históricos como es el Palacio de los Condes de Nieva en Valverde de la Vera. Pero eso es tan mágico ver cómo esta muestra no se cierra en recintos cerrados, sino que esta muestra de cine de la Vera e Indómita utiliza espacios abiertos. Este festival también, hablando así del agua, sitúa el agua como eje central. Yo creo que eso es el mayor homenaje que podemos hacer a una tierra
que el agua, lógicamente, es algo histórico, no es algo palpable. No es un homenaje que podemos hacer a una tierra recordándonos que la cultura y el agua es un derecho, porque yo considero que la cultura es un derecho, el agua es un derecho, pero es algo que fluye, lógicamente, y es algo que da vida. No somos una comarca cualquiera, somos una comarca que alberga un río, que alberga 47 gargantas y más de 1.400 arroyos. Por tanto, yo creo que el agua es una energía viva, pura e indómita. Por tanto, de verdad, desde aquí, desde Jarandilla de la Vera, invitar a todos y a cada uno de los asistentes a que hagan un recorrido por los 9 municipios, las 11 actividades que están programadas. Y nada, dar la enhorabuena, desde luego, a la Asociación Badira. Y bueno, decir que considero que este tipo de proyectos es algo importantísimo para el mundo rural y es algo que las instituciones, lógicamente, tenemos que apoyar, como no es de otra manera. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, don Miguel Ángel Morales. Mire, don Miguel Ángel, hay gente que dice que invertir en cultura en el medio rural que es un lujo, que las inversiones en cultura se deben hacer en grandes ciudades, donde hay otro tipo de infraestructuras, donde hay otro tipo de público, pero aquí está usted apoyando un festival artístico, cultural, en un medio absolutamente rural. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo no, la institución que presido, ¿no? La institución, la Diputación Provincial, gestiona recursos públicos que no son de los diputados o de la diputada, que no son del presidente, son provenientes de los impuestos de los ciudadanos. Y por tanto tenemos la obligación, más allá del partido político de gobierno, tenemos la obligación de invertir en todos los municipios. Invertir en cultura nunca es un lujo, ni en las ciudades ni en los pueblos. La cultura no puede venir marcada por el código postal. Y por tanto, el mundo rural, que es tan importante para esta España querida nuestra, no puede estar ajena a inversiones, a innovación, a la cultura, ¿no? Hemos escuchado, maravilloso Peter, algo que no conocía, ¿no? La música celestial, ¿no? de las copas y de los vasos con agua, ¿no? La cultura es igualdad de oportunidades, es cohesión, es defender la identidad de los pueblos, es creer que la cultura no pertenece a nadie, pertenece al patrimonio material de los pueblos. Y por tanto, desde la Diputación Provincial vamos a estar invirtiendo siempre en el mundo rural. No se puede hacer una sociedad en una provincia basada solo en Cáceres y en Plasencia, que son las dos grandes ciudades, en La Vera, en el Valle, en Jerte, en Villuercas, en Sierra de San Pedro, en Los Ibores, en cualquier rincón donde haya iniciativas, donde haya gente que quiera colaborar con las instituciones, va a estar la Diputación Provincial. Yo quiero felicitar a la Asociación Badila, a Mane, que también, ella, sin ser originaria de aquí, cree en que se pueden hacer muchas cosas por la cultura. La cultura también es un motor económico importante. La cultura mueve, la cultura fija población al territorio, la cultura busca una identidad, la cultura relaciona a los pueblos. Lo decía Fermín, el alcalde de Jarandilla, la iniciativa del Grupo de Acción Local, ¿no? El intentar, lamentablemente en esta provincia nuestra, en Extremadura, no tenemos los transportes regulares que deberíamos tener, no tenemos las comunicaciones que deberíamos tener, no tenemos, a veces nos falla incluso la fibra óptica, nos falla, en fin, a veces tenemos muchas dificultades, pero creemos en nosotros mismos. Y por tanto, la iniciativa que tiene Alicover la que tienen los alcaldes y las alcaldesas es fundamental para interrelacionar, relacionar a la gente de nuestro pueblo. Esto es política. Esta es la política con mayúscula. La política que invierte en cultura, que relaciona a la gente. La política con mayúscula es esta, la que hacemos los alcaldes, las alcaldesas, las diputaciones, la Diputación de Cáceres. La política no es los insultos, las descalificaciones, eso es el odazal que cuando ponemos la televisión escuchamos a aquellos señores que están en Madrid o en otro sitio, ¿no? Esta es la política que me gusta y esta es la política que vamos a seguir defendiendo desde la Diputación Provincial. Muchas gracias.
Y la última pregunta es para doña Paz Lucía Jiménez Rubio, que es la directora del Centro de Artes Escénicas y de la Música de Extremadura. Ha dicho unas palabras que me han llamado mucho la atención y sobre las que quería preguntar. ¿No cree que este tipo de actos culturales pueden ayudar a fijar territorio, a que no se nos vayan los talentos de Extremadura, a que la gente sepa que aquí también tiene oportunidad, que aquí también se puede desarrollar esa vida artística que algunos se van buscando fuera de la región? Bueno, buenas noches a todos. Primero y a todas, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy muy nueva en el cargo, hace muy poco que estoy como directora del CEMAR, del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, y ante esta pregunta yo me hice una reflexión que, si no les importa, les voy a leer para que no se me olvide nada. Pues creo que Extremadura cuenta con un enorme talento creativo y con un tejido cultural de gran calidad, integrado por profesionales, compañías, festivales, asociaciones y proyectos que contribuyen de forma decisiva al desarrollo de nuestra comunidad. Nuestra responsabilidad como administración pública es crear las condiciones para que este talento pueda desarrollarse, permanecer en nuestra región y proyectarse más allá de nuestras fronteras. Iniciativas como Indómita son un magnífico ejemplo de ello. Demuestran que es posible desarrollar propuestas culturales de excelencia fuera de los grandes núcleos urbanos, generando actividad económica, atrayendo visitantes, fortaleciendo la identidad del territorio y favoreciendo la participación de la ciudadanía. Somos conscientes de que aún existen retos importantes. Siempre hay margen para seguir mejorando el apoyo al sector cultural, reforzar la colaboración entre administraciones y facilitar que proyectos consolidados puedan crecer y ganar estabilidad. La cultura requiere planificación, continuidad y una estrecha cooperación entre las instituciones y quienes los hacen posible. Compartimos la idea de que la cultura desempeña un papel fundamental en la cohesión territorial. Acercar una oferta cultural de calidad al medio rural no solo amplía el acceso de la ciudadanía a la cultura, sino que también contribuye a dinamizar los municipios, fortalecer el sentimiento de pertenencia y generar nuevas oportunidades de desarrollo. No obstante, sería simplificar una realidad compleja afirmar que la cultura por sí sola puede resolver el desafío de la despoblación. Este fenómeno requiere una respuesta integral de la que intervienen múltiples políticas públicas. Lo que sí podemos afirmar es que la cultura constituye un elemento estratégico para mejorar la calidad de vida, hacer más atractivos nuestros municipios y generar oportunidades vinculadas a las industrias culturales, el turismo y el patrimonio. Desde la Junta de Extremadura seguiremos apoyando aquellos proyectos que, como Indómita, combinan calidad, compromiso con el territorio y capacidad para generar un impacto positivo tanto en el sector cultural como en la sociedad. Nuestro objetivo es continuar construyendo un ecosistema cultural sólido, descentralizado y sostenible, donde el talento encuentre su sitio. Muchísimas gracias.